hablando de la diabetes, cómo prevenirla. También el tema de las amputaciones, porque sabemos y conocemos la historia de muchos famosos que han perdido algunas extremidades. De hecho, nos acordamos Gonzalo Cáceres, que le cortaron deditos y después, bueno, sus patitas, a los Reyes también. Debido a la diabetes, ¿cómo prevenirla? ¿Cómo saber cuándo y qué pasos también y distinguirlo? Estamos por eso con Isabel. Muchas gracias por habernos esperado. Ha pasado de todo mientras estamos hablando todo este tema. Entre medio. Pero hay algo que nos preocupa sobremanera, el tema de la amputación. ¿Eso ya es porque no te cuidaste, porque no previste esta diabetes que ya era fulminante en tu cuerpo? Bueno, depende del momento del diagnóstico. ¿Ya? En general, un paciente que se diagnostica muy tardíamente tiene mayor riesgo de desarrollar todas las complicaciones crónicas de la diabetes, no solamente el tema de los pies, sino que la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, eventualmente requerir diálisis y el pie diabético. El pie diabético se mezclan dos cosas. Se produce, por un lado, la neuropatía diabética, el paciente siente menos, además de sentir dolores, etcétera, y hay una alteración de la perfusión, de los vasos sanguíneos que están más tapados, entonces llega menos sangre. ¿Cómo es eso? ¿Cambia de color? ¿La piel afectada? Yo había escuchado gente que cuando tú se hace una herida y nunca le cicatriza, no le cicatriza y eso empieza a complicarse y por eso también pierde alguna de sus extremidades o partes del cuerpo. Bueno, inicialmente por la neuropatía los músculos se ven más debilitados y se producen callosidades en lugares donde normalmente no tenemos callosidades. Hay una caída del arco plantar y se empiezan a producir callosidades acá abajo. Doctora, ¿le puedo seguir preguntando mientras medimos a la Pamela porque nos quedó pendiente? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Te podemos medir o no? No, yo tengo fobia y me voy a desmayar, ¿estás loco? No, pero si no pasa nada, hace un pinchacito. Un pinchacito si no duele nada. No tengo vena. ¿En serio? No, pero te lo puedo pensar. Porque fui a la clínica hace poco a sacarme sangre, porque como me operé, lo dijo Carola, me sacaron sangre y no pudieron de este brazo, después tuvieron que sacarme de este y tampoco podía ir acá. Pero esto es sangre capilar, pero si no quiere queda. No, porque y aparte que eso es del canal, entonces yo no sé si tienen buenas las pilas, porque no puede ser que todos tengamos 110. No soy experto. ¿Lo hacemos o no, Pamela? ¿Qué tuvieron 110, doctora? 110, 114. 103, yo 104. Un 78 fuera de cámara. 78. ¿Quién era el yogur? ¿Quién fue ese yogur? 78. Poquitito. Sano. Oye, pero ¿y no se puede poner anestesia? No, pero si quieres hacerlo, seguimos conversando con la doctora, ¿sí? ¿Y cómo me va a hacer la doctora hablar? Sí, ¿Tiene que concentrarse? ¿Me puede sacar el dedo? Pero estamos hablando de muchas cosas, porque hemos hablado de la diabetes, de al final los síntomas, de cómo son las etapas, cómo son los pasos, de lo que en realidad abuela nos que tiene preocupa también a veces la pérdida de ciertas extremidades y cosas. Y Nacho, ¿qué te preocupa? Sí, y le quiero preguntar, doctora, el tema, yo he escuchado mucho el tema de por ejemplo, la amputación de los dedos, pero también tiene que ver con el ámbito sexual, con el ámbito de la disfunción sexual el tema de la diabetes, ¿no? Así es, absolutamente. Disminuye la capacidad de erección. Hay una disfunción eréctil que se empieza a ver en periodos incluso más tempranos que la diabetes, se ve en la prediabetes también. Se ve, ¿y eso a qué edad podría...? ¿A qué edad? Depende de la edad en que uno empiece con estos síntomas. O sea, con las alteraciones. O sea, la disfunción eréctil no es solamente en una diabetes extrema y avanzada, sino que puede ser prediabetes. Puede ser antes. ¿Y está solo focalizado en lo físico o también en la pérdida de deseo y que va asociado a lo otro? No, no tiene relación con la pérdida de deseo. Okay. Es una cosa orgánica. Y por lo tanto entonces ahí claramente hay un problema, porque lo otro ya sería de cierta lógica. Los pacientes, los diabéticos pueden usar el tipo Viagra y este tipo de medicamentos, así en sildenafil y otros. Doctora, la gente ya está preguntando en Twitter y dice Francisca Andrea, dice, ¿a qué edad le puedo hacer exámenes de diabetes a los niños? Mi hija tiene 3 años. ¿A qué edad sería conveniente empezar a hacer ya exámenes de diabetes? A ver, para el screening de diabetes estamos hablando de diabetes que tiene que ser adulto, o sea, sobre 18 años por lo menos, si es que tiene factores de riesgo. En términos generales, sobre 45 años más un factor de riesgo es indicación de buscar, de hacer screening o tamizaje de diabetes. Factores de riesgo, nosotros ya por el solo hecho de ser población latina tenemos más riesgo. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más riesgo. Vania de la Vega pregunta acá, ¿cuánto tiempo después si tuve diabetes en el embarazo es conveniente hacer un chequeo? ¿Tuvo diabetes gestacional? ¿Qué diabetes tú? Claro, la diabetes gestacional... Entonces, doctora también. ¿Puede ser? Es otro tipo de diabetes. ¿Sí? Hablamos de la 1, de la 2, después está la diabetes gestacional. En el fondo hay que hacer la reclasificación 6 a 8 semanas postparto, que muchos pacientes no se la hacen.
porque en el fondo tienen su guaguita, se han manejado bien, y después con el ajetreo de la guaguita nueva, que sabemos que eso no es fácil, no van al médico a las 6 a 8 semanas en que debieran hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa, que son por lo menos 2 horas en el laboratorio con 2 o 3 tomas de sangre. Eso es lo indicado médicamente. Muchas personas, muchas mujeres no lo hacen por un tema de falta de tiempo. ¿Y qué pasa con las mujeres que no se dan cuenta que tienen diabetes gestacional y siguen adelante su embarazo? ¿Eso tiene riesgo para la guagua? ¿Cuáles son las condiciones especiales? Pero es muy infrecuente difícil, que una mujer no sepa que es diabética, porque dentro del programa de los controles que está establecido está el examen a las 24, 28 semanas de gestación. Pero hay que hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa. Pero tiene que seguir todo el tratamiento, ¿no? O sea, ajustarse a un tratamiento la mujer necesariamente. Si es que se le hace el diagnóstico de una diabetes gestacional en esa semana, entre 24 y 28 semanas en que se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, que es ingerir, es como un cemento de dulce, una cosa así, de un sabor de naranja, en que hay 75 gramos de glucosa y se chequean los niveles de sangre de glucosa. Ahí empieza primero el tratamiento de dieta y actividad física con controles con hemoglucotest, y si es que se mantienen los niveles por sobre lo deseable, empezamos con medicamentos. Es difícil no controlarse una diabetes gestacional. Yo cuando estuve embarazada, yo en general engordo mucho de mí. ¿Cuánto subiste tú en tu primer embarazo? 30 y algo del primero. No se rían. Siempre subo de peso en serio. Pero va de la mano con eso. Pero mira, ¿no? que tiene relación. Sí, tiene relación. Entonces yo estaba sola y como mucho, siempre he comido. 30 kilos, ¿en serio? Es mucho, pesé 94. Doctora, pero eso antes de hacerse el examen, ya puede el doctor, no, nada que ver. Yo entré súper bien, iba flaca, maravilloso. Hasta que a los 5 meses empecé a subir más o menos, el último mes fueron como 10 kilos, el último mes. Y ahí me dijeron que si tenía problemas en mi cabeza, que porque comía tanto, me dijeron, entra a hacerte los exámenes, me dijo, porque yo creo que tiene una dieta gestacional, porque no es normal que uno suba de peso tanto en un tiempo. Y no tenía nada. Entonces, también me hice todos los exámenes como corresponden, no necesariamente cuando uno sube peso, pero es como el rango que te pesca el doctor para ver el tema de diabetes gestacional, o no cuando uno sube peso al tiro. No siempre, o sea, a las 24 o 28 semanas hay que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, y al inicio del embarazo, cuando la paciente va a su primer control prenatal, el médico siempre le solicita una glicemia. ¿Para qué? Para descartar las diabéticas pregestacionales. O sea, que eran diabéticas y se quedaron embarazadas y eran diabéticas sin saberlo. ¿Y qué Porque riesgo? como hablamos, hay muchas diabéticas que no saben que son diabéticas. Claro. ¿Y qué riesgo puede tener esto para la guagüita, la diabetes gestacional? Tiene riesgo, Sí. porque en el fondo, si una madre está con mucho azúcar en la sangre, con hiperglicémica, esa glucosa extra pasa directamente por el cordón a la guagüita. Y la guagüita que no es diabética y que tiene un páncreas que está funcionando bien va a producir más insulina para metabolizar ese exceso de glucosa que le está llegando por parte de la mamá. La insulina es un factor de crecimiento. Entonces las guaguitas crecen más de lo normal. ¿Ya? Entonces, ¿Y se apura el parto también? No, el parto Puede puede que no nazca pero prematuro, son puede guaguitas tener que tienen problemas. mayores frecuencias o sea, partos que son más frecuentemente cesáreas Claro. que la población normal, que pueden tener distosia de hombro, fracturas de clavícula, porque son guaguas más grandes. Son guaguitas bastante Y a la vez, grandes. cuando después nace la guagua, y si es que no se ha hecho el diagnóstico de que la mamá era diabética, y la guagua nace grande, y uno, en el fondo, el que hace el obstetra corta el cordón umbilical, deja de pasarle todo el exceso de glucosa, y la guagua se quedó con toda la insulina dentro, porque estaba produciendo más insulina, pero ya no le llega la glucosa. Entonces la guagua puede hacer una hipoglicemia, es decir, que le bajen los niveles de azúcar a la guaguita en un cerebro de recién nacido, entonces eso puede ser peligroso. Claro. Una Oye, aquí última escribe la gente, pregunta. perdón, claro, Sí, que escribe la Cristina, gente dime. harto y dice, de hecho hay 2 personas que tienen diabetes, dice, ¿se puede vivir hoy en día bien con la diabetes? Absolutamente. Hoy día nadie se muere de diabetes, y es que de verdad se controla bastante bien y es riguroso, porque de hecho yo tengo a mi abuela que tiene diabetes hace muchos años, y por ser Se controla y todo. se controla, pero en un tiempo se desordenan, porque se van a comer algo más que lo que no tienen que comer, el azúcar y todo eso. Familiar. Y ella sí le afectó en la vista. Y hay muchas personas que escriben acá que las abuelas o cosas así, que se desordenan un poco, que no llevan un tratamiento como corresponde, afecta a la vista. De hecho ya tiene un ojito que no ve. Claro que sí.
¿Es por la diabetes? Es por la diabetes. O sea, puede ser por la diabetes. Pero sí, la diabetes va alterando todos los vasitos sanguíneos, en el fondo, de toda la... Puede afectar cualquier esa parte. Entonces, puede afectar los vasitos sanguíneos de la retina. Doctora, bueno, haga usted la invitación a la gente que puede tener alguna sospecha, que se acerque a hablar con el especialista. ¿De qué forma lo pueden hacer, por ejemplo, a través del hospital público o el especialista en la clínica? A ver, no es necesario que vayan a un especialista. Pueden ir a un médico general. De hecho, los médicos generales en los consultorios son los que tratan la mayoría de la diabetes en Chile. Perfecto. ¿Ya? Y lo hacen bien. Existe una guía mensal. La diabetes es una enfermedad del auge. Diabetes 1, diabetes 2 es una enfermedad del auge. Está estandarizado. Sabemos los pasos a seguir y los médicos generales lo saben. Cuando son diabetes más complejas, que requieren insulina de distintos tipos o diabéticos tipo 1, son los que terminan en control con nosotros. Pero no es necesario. Pueden ir al consultorio, plantearle al médico en un control de rutina y ahí se le va a pedir glicemia, que es el test de screening habitual. La doctora Isabel Errazo, es diabetóloga de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias, doctora, con temblor entre medio. Así que quedaron hartas preguntas pendientes, pero no... Pero no va a ser la primera vez que vamos a hablar de la diabetes y la gente está muy preocupada por los niños y por lo demás, pero...